Se estaban acercando al punto límite donde las posibilidades de encontrarlo con vida se reducían casi a cero. Kiara albergaba grandes esperanzas de que Sean siguiera vivo. Sabía que no iba a rendirse fácilmente y que soportaría hasta el último minuto antes de entregarse a la muerte. Caminó sobre la cubierta rumbo a la proa del buque para mirar hacia otra dirección cuando 4 tripulantes subieron a un helicóptero de rescate y encendieron los poderosos motores. Un torrente de adrenalina inundó su cuerpo. Corrió hacia la plataforma del helicóptero y un marino le impidió el paso. «Solo quiero saber si encontraron a mi novio», le gritó Kiara, angustiada. Uno de los oficiales bajó desde el puente de la nave y le hizo una seña para que lo siguiera. «Tengo malas noticias», le dijo, en cuanto se acercó a él. «¿Qué pasa?», preguntó Kiara, angustiada. «La señal del transmisor se debilita más a cada minuto. Creemos que en unos momentos dejará de transmitir. El asunto es que nos encontramos todavía muy lejos de la posición que indica y no podremos llegar a tiempo. Nuestra única esperanza es que el helicóptero llegue hasta ahí antes de que la señal se apague. Es la única posibilidad que tenemos para encontrarlo en medio del océano». Un escalofrío recorrió la espalda de Kiara. Sabía que si la señal se apagaba, Sean se quedaría perdido en alta mar y no habría ninguna posibilidad de localizarlo. Una figura se acercó a ellos. Era Brian, que se había recuperado y ahora salía a cubierta a estirar las piernas. Kiara le explicó la situación. «Pensé que esos chalecos transmitían la señal por 48 horas seguidas», le dijo Kiara. «Es que se debe de verificar la carga de la batería antes de zarpar», le respondió Brian, «y por obvias razones no pudimos hacerlo». El helicóptero despegó y Kiara rezó una oración al verlo alejarse por el horizonte. Era la última oportunidad que tenía de volver a ver a Sean. Brian le pidió que bajara con los demás para comer algo, pero la impotencia ante las circunstancias le había quitado el apetito. Brian la convenció de que las acompañara y juntos fueron a la sala de enfermería para llamar a los demás. Por fortuna, todos habían recibido una buena hidratación y ahora se encontraban en mejores condiciones. Con la ayuda de un marinero anduvieron a través de un laberinto de pasadizos hasta que llegaron a la zona de comedores. Al pasar cerca de la cocina, Kiara pudo escuchar a los cocineros oyendo su música mexicana a todo volumen. Algunos cantaban alegremente mientras preparaban la comida para la tripulación. Recordó entonces su trabajo en el restaurante de comida rápida y cómo el manager la obligaba siempre a trabajar deprisa. En el comedor había una amplia barra llena de diferentes contenedores metálicos donde varios cocineros depositaban la comida. Se sentaron en una mesa y uno de los cocineros les indicó dónde podían recoger sus charolas. El buffet estará disponible en un par de minutos. Kiara seguía consternada debido a la desaparición de Sean. Sin embargo, se sentía aliviada por haber escapado finalmente de ese albergue de muerte. Miró a Leticia, que le indicaba a Aurora cómo comportarse en la mesa y tomar los cubiertos, y se alegró por las dos. Pronto estarían de vuelta con José en el campamento arqueológico y la familia se reuniría después de muchos años de separación. Luego miró a la esposa de Brian y pudo constatar que se sentía tranquila. Cualquier lugar en el planeta era mejor que esperar la muerte en aquel horrible sitio. Solamente ella se sentía desolada por la pérdida de su novio. Recordó sus constantes pláticas sobre los intereses que Kiara tenía y cómo deseaba que él experimentara la vida natural del campamento y la aldea de los indígenas.
Ella no dejaba de pensar en el agradable tiempo que había pasado en ese lugar y cómo su vida había cambiado por completo al experimentar el sueño lúcido. Ahora se comunicaba con fuerzas que estaban más allá de su entendimiento e incluso había hecho el compromiso de servir de mensajera entre aquella extraña gente de otra época y su tiempo presente. Todos fueron sirviéndose del buffet y Brian forzó a Kiara a que se alimentara. La comida transcurrió con calma hasta que Brian rompió el silencio. El capitán me informó esta mañana que nos dirigiremos al puerto de Mazatlán, una vez que haya concluido la búsqueda de Sean. Tardaremos aproximadamente 2 días en llegar allá. ¿A dónde iremos después?, preguntó su esposa. Aún no lo sé. El capitán me preguntó por nuestro puerto de origen y dónde exactamente nos había sorprendido la tormenta, y tuve que mentirle. No podemos dejar que sepan que escapamos de Los Ángeles o estaremos en serios problemas. No me gusta nada esta situación, dijo su esposa. Debemos llegar al puerto lo antes posible y cruzar la frontera de regreso a Estados Unidos. Ya veremos qué sucede, respondió Brian. Lo importante es que logramos sobrevivir contra todos los pronósticos. ¿Kiara? Se levantó de la mesa y se disculpó con todos. Regresaría a la cubierta a ver si había noticias del rescate. Salió del comedor y pidió indicaciones para llegar a la cubierta principal. Un marinero lo acompañó y pronto llegó a la proa. Tenía la idea de que podía encontrar a Sean si vigilaba atentamente desde el frente del barco. El tiempo pasaba y todo lo que podía hacer ella era mirar el ancho mar y sentir la fuerza de la brisa alborotándole el cabello. El buque se movía a toda prisa y de pronto percibió un extraño movimiento en las olas al costado izquierdo. Observó con detenimiento y se dio cuenta de que se trataba de algún pez que salía y se sumergía nadando en la misma dirección del navío. Kiara puso más atención en las olas cercanas y de pronto vio el rostro inconfundible de 2 delfines que nadaban a toda prisa a unos 20 metros del costado izquierdo del buque. Sintió una enorme emoción al verlos. Pocas veces en su vida había tenido la oportunidad de observarlos de cerca y se regocijaba por aquel momento. Otros 3 delfines se unieron a los 2 primeros y comenzaron a saltar sobre las olas. Kiara sentía unos enormes deseos de nadar junto a ellos. Al observarlos podía percibir la libertad de la que disfrutaban al moverse por ese inmenso océano. Concentró su mente y quiso enviarles un mensaje transmitiendo regocijo por verlos en su medio natural. Pero todo lo que podía expresar en esos momentos era la gran desesperación que sentía por encontrar a Sean. Un profundo sentimiento de valor por la vida se apoderó de ella, mientras observaba el nado de los cetáceos. De pronto, uno de ellos empezó a emitir sonidos con su enorme trompa mientras brincaba. Todos los demás comenzaron a emitirlo y de pronto se encontró escuchando sus agudos sonidos a coro desde la cubierta del buque. 2 lágrimas comenzaron a deslizarse sobre sus mejillas mientras escuchaban el extraño concierto y recordó lo que el espíritu de la tierra le había dicho acerca de la interdependencia de todas las formas de vida en el planeta. Los delfines habían notado su presencia y ahora se comunicaban con ella para transmitirle la suya. Todos los seres vivos reaccionaban ante la presencia de otro y trataban de alguna forma de establecer comunicación y hacer notar su conciencia. Kiara comprendió que el mundo natural era como un inmenso laberinto lleno de todo tipo de maravillas, en donde los seres vivos luchaban día con día para subsistir mientras buscaban el significado de su existencia.
Los delfines recorrían el inmenso mar en compañía de los suyos para experimentar encuentros con otros millones de especies. Los siguió observando maravillada de la velocidad a la que se desplazaban hasta que el grupo viró a la izquierda, alejándose del buque. La embarcación siguió su curso y las oscuras figuras de los delfines fueron tornándose más y más pequeñas hasta que desaparecieron en la inmensidad del océano. Kiara miró hacia el horizonte y se despidió de ellos con un sentimiento de esperanza. Les deseó que el viaje de su vida los condujera a la realización de su propósito y que siempre nadaran con la misma libertad a través de los mares del mundo. Su mirada se perdió en la distancia hasta que de pronto un pequeño disturbio en el horizonte la hizo reaccionar. Una pequeña mancha oscura se movía sobre las aguas y parecía crecer a cada momento. Era un objeto que volaba acercándose. Un grito sobre la cubierta distrajo su atención y volteó a ver. El primer oficial que le hacía señas desde la cubierta superior de la nave, pero ella no entendía nada. Volteó una vez más hacia el horizonte y observó con cuidado la nave que se acercaba. Era el helicóptero del rescate. Corrió de inmediato en dirección al primer oficial del barco y comenzó a subir las escaleras desesperadamente. En menos de un minuto se encontraba sobre la cubierta superior. El helicóptero encontró a tu novio, le dijo el primer oficial. Kiara estalló en llanto por tan intensa emoción. No podía creer lo que estaba escuchando. En unos minutos volvería a ver a Sean. ¿Cómo se encuentra?, preguntó con voz quebradiza. Está en muy malas condiciones. El personal médico del helicóptero está luchando por estabilizarlo, pero tiene que ingresar al quirófano de inmediato. Y el primer oficial la abrazó para tratar de calmar a Kiara. Vamos a recibir el helicóptero, le dijo. Están a punto de aterrizar. En la popa del buque del helicóptero maniobraba para aterrizar sobre la cubierta. Kiara quería salir corriendo a recibirlo, pero el primer oficial le pidió que no estorbara a los médicos. Lo bajaron de la nave y lo pusieron en una camilla con un respirador artificial sobre la cabeza y una botella de suero. 2 buzos empujaron la camilla hacia el área de enfermería. Kiara lanzó un ahogado sollozo al ver las condiciones en que se encontraba. El primer oficial le pidió que la siguiera. Luego se introdujeron a las extrañas de la nave entre pasadizos y escaleras hasta que llegaron a la enfermería. Sean había sido ingresado al área de terapia intensiva. Los buzos estaban ahí también y el primer oficial se acercó a conversar con ellos y llamó a Kiara. Estos son los hombres que lo rescataron. Los 2 buzos saludaron a Kiara de mano y ella no sabía cómo agradecerle su ayuda. Luego les preguntó temblando sobre su condición clínica. Se encuentra en total estado de deshidratación, le dijo uno de ellos. Tuvimos que proporcionarle el suero muy despacio para evitar que sufriera un shock y muriera. Su cuerpo tragó demasiada agua salada. Parte de ella le provocó severos vómitos y otra parte sigue alojada en sus pulmones. Cuando lo encontramos casi no podía respirar y su corazón se detuvo al cambiarlo de posición para subirlo al helicóptero. Reaccionó favorablemente a la resucitación cardíaca, pero su cuerpo entró en coma casi enseguida. No puede respirar por sí mismo. Por eso los cirujanos deben drenar sus pulmones. Tenemos que esperar un par de horas hasta que salga del quirófano. No sabemos si sobrevivirá. Kiara sintió un estallido de angustia y se desplomó sobre su lugar cuando escuchó lo que sucedía. Su cuerpo comenzó a temblar y sollozaba en silencio. Su respiración se tornaba arritmática y los músculos de sus piernas no le respondían.
estaban entrando en un shock nervioso. Uno de los buzos la cargó y la llevó a recostar. Luego tomó una jeringa hipotérmica y buscó entre los frascos de un gabinete hasta que sacó uno. El líquido. Luego empapó en alcohol una toronda de algodón y se acercó a la chica, que temblaba sobre la cama tratando de respirar entre sollozos. El buzo le dijo que la inyectaría un sedante suave. Tomó su brazo izquierdo e introdujo la jeringa con la parte superior. Casi a la altura del hombro, ella sintió el frío líquido y poco a poco su cuerpo se fue relajando hasta que dejó de temblar. Su respiración dejó de agitarse y su visión se iba nublando. Perdió la noción del tiempo y se sosegó. Ahora no sabía si se encontraba dormida o despierta. Su cuerpo se había relajado, pero su mente seguía activa. En ese estado escuchó al buzo que le decía: en un par de horas te sentirás mejor. Capítulo 35. Tras haber soportado la tensión del ataque que puso en peligro sus vidas, Sara y Rafael entraron al comedor del campamento para unirse con todo el equipo. El grupo había ocupado las mesas más cercanas a las ventanas y esperaban ansiosamente la comida. Uno de los cocineros salió para avisarles que se retrasaría una media hora. La hora del bombardeo planeado por el enemigo se acercaba y Sara comenzó a discutir con ellos la idea de evacuar el campamento esa misma tarde. Todos tenían miedo de permanecer ahí, pero algo en su interior los impulsaba a quedarse. Tenemos que tomar una decisión, les pidió Sara. El plan del coronel McCloskey puede fracasar y entonces estaremos a merced del enemigo. En ese momento el teniente Mill atravesó la entrada del comedor y se acercó al doctor Jensen para pedirle que lo acompañara. El coronel McCloskey solicitaba su presencia. Jensen siguió a Mill y Elena Sánchez supo que se trataba de un asunto relacionado con María. Entonces le pidió a Daniel y a los demás que la disculpara y siguió los pasos del doctor. El coronel McCloskey se encontraba solo en su remolque esperando su llegada. Hacía un par de horas que le había pedido autorización al general Thompson de rescatar a María y ante su negativa, su mente había entrado en el más grande de los dilemas: decidir entre la vida o la muerte de una familia, directo de una persona del grupo con el que se encontraba y a quien le había dado su palabra y ayudarlo a rescatar a su esposa. Al principio, McCloskey se había resignado a la negativa de Thompson y estaba buscando las palabras más adecuadas para explicarle al doctor Jensen que el rescate era imposible. El Pentágono no había aprobado la misión y no había nada que él pudiera hacer al respecto. Sin embargo, conforme más pensaba en el asunto, más le incomodaba tener que comunicarle esa decisión. Horas atrás, el comandante Suárez, presionado por los arqueólogos, había logrado comunicarse con las autoridades que custodiaban a la mujer sobreviviente para corroborar su versión. Esta había proporcionado información clave como los nombres de Kiara y Robert Johnson, lo cual confirmaba que en realidad había tenido contacto con María. Con ese testimonio existían ahora grandes posibilidades de que ella se encontrara en la finca. De acuerdo con la mujer, María había sobrevivido a largos años de cautiverio en los que había soportado los más crueles ultrajes. Vivía amenazada de muerte y era golpeada regularmente por su captor. Aún así, había tenido el valor para tratar de escapar y reunir de nuevo con su familia. McCloskey podía comprender ahora que se trataba de una mujer que había luchado años
y años contra la adversidad en una situación tan desquiciante que hubiera destruido la mente de cualquier ser humano. Su valor y la lucha por su supervivencia eran incuestionables. La sola idea de llegar hasta ese sitio sin detenerse a buscarla lo inquietaba sobremanera. El Pentágono tenía planeado destruir la finca una vez que hubieran neutralizado el radar enemigo, y esto significaría su muerte, sin lugar a dudas. Con largos años de carrera en las Fuerzas Armadas, el coronel sabía que las operaciones militares siempre cobraban vidas ajenas. La pérdida de civiles inocentes era siempre un hecho trágico que acompañaban estas campañas. No obstante, el dilema había torturado su mente por las últimas horas, y algo en lo profundo de su conciencia le indicaba que era necesario hacer algo al respecto. Tal vez en otro momento no dudaría en cumplir las órdenes al pie de la letra, pero ahora era distinto. No dejaba de pensar en todo esto. No podía enfrentar al doctor Jensen cara a cara para decirle fríamente que su esposa no sería rescatada. No después de darle su palabra de que lo intentaría por todos los medios. Además, tampoco consentía la idea de abandonarla a una muerte segura cuando podía darle una oportunidad de salir con vida de ese sitio. Su cabeza seguía dándole vueltas al asunto hasta que entendió que debía tomar una decisión. El tiempo seguía su marcha. Tenía que tener la mente clara para ejecutar su misión y destruir la estación de radar. Esa era su prioridad y nada debía distraerlo de cumplir con su deber. El futuro del campamento dependía de ello y sabía que no podía fallar. Por otro lado, lo que más le incomodaba de la situación era que él y su equipo se disponían a llegar hasta el mismo lugar donde María se encontraba cautiva. No soportaba la idea de dejarla morir encontrándose a tan solo unos pasos para rescatarla. Sabía que bajo ninguna circunstancia podía vivir con el peso sobre su conciencia de llegar hasta este sitio y abandonarla a su suerte. Tal acto de cobardía no iba acorde a su disciplina militar y mucho menos a su ética personal. Decidió que debía intentar el rescate, a pesar de que esto significara desobedecer una orden directa, la cual podría traer graves consecuencias para él. El coronel conocía las implicaciones de este hecho, pero ahora el destino lo había llevado hasta esa encrucijada. Obedecer a las órdenes significaba traicionar su moral y su propia dignidad como miembro de las Fuerzas Armadas. Finalmente, antes de tomar una decisión, discutiría del asunto con el teniente Bill. Necesitaría de su ayuda para rescatarla y escucharía su opinión, a pesar de que sabía de antemano lo que diría. Es una decisión difícil, respondió Mills. Esa mujer es una sobreviviente y merece una oportunidad. No pueden asesinarla de esa forma. Creo que debemos intentar sacarla de ahí. Puede enviarnos a prisión por muchos años, le advirtió McCloskey. Los oficiales del Pentágono no se atreverían, argumentó Mills. Se trata de una prisionera norteamericana. Si nos llevan a la corte marcial haremos público ese caso. La prensa los haría pedazos. Iremos hasta el Congreso si es necesario. El coronel accedió, no sin antes aceptar las consecuencias de su decisión. No se trataba de una misión simple. Muchas cosas podían salir mal y él sería el responsable de lo que sucediera. Sin embargo, conocía bien a Mills y la experiencia de su equipo. Era su hombre de confianza y un líder experto en la dirección de tropas de élite. Él mismo le había confiado su propia vida en repetidas ocasiones
y sabía que no existía hombre más confiable para esta misión. La decisión estaba tomada. El tiempo transcurría y ya no había marcha atrás. Habían planeado el rescate entre ambos y ahora era momento de que el doctor Jensen lo supiera. McCloskey preparaba su equipo. En ese momento, el teniente Mills apareció frente a la puerta del remolque, seguido por el doctor Jensen y Elena Sánchez. «Hay una situación que necesito discutir con usted», le dijo el coronel al padre de Kiara. «¿Qué pasa?», preguntó él. «El Pentágono rechazó nuestra petición para rescatar a su esposa. La finca donde creemos que se encuentra será bombardeada una vez que hayamos destruido la estación de radar». Robert Jensen sintió que una amarga angustia se apoderaba de su zona. «¿Qué es lo que está diciendo?», le preguntó a McCloskey con respiración agitada. «¿Cómo pretenden bombardear la finca si saben que ahí se encuentra la prisionera, mi esposa?» Elena miraba al coronel con ojos de incredulidad. El teniente Mills les pidió que escucharan con atención. McCloskey permanecía serio, observando fijamente al padre de Kiara. «Hemos decidido que intentaremos rescatar a su esposa antes de que el sitio sea destruido», explicó McCloskey. «En un par de horas el Pentágono habrá posesionado uno de los satélites de vigilancia sobre el área de la finca y hasta entonces no sabemos cuántos hombres se encuentran custodiando el lugar. Si las circunstancias nos lo permiten, el teniente Mills y 2 de sus hombres se internarán dentro de la finca para buscarla». «Pensé que el Pentágono había rechazado su petición de rescate», interrumpió Elena. McCloskey y Mills la miraron directamente a los ojos. «El Pentágono no sabe nada sobre este asunto», respondió el coronel. «Nuestra misión oficial consiste únicamente en destruir la estación de radar». El doctor Jensen y Elena comprendieron inmediatamente. El coronel iba a honrar su palabra de rescatar a María, incluso desobedeciendo órdenes superiores. Ambos podían imaginar las implicaciones de este hecho. La carrera del coronel McCloskey podría acabarse ese mismo día. Desobedecer órdenes era un lujo que los altos mandos del ejército simplemente no podían darse. «No tengo palabras para agradecerle esto», les dijo el padre de Kiara. «No nos agradezca nada todavía», respondió McCloskey. «La misión puede fracasar o ser cancelada, dependiendo de lo que enfrentemos en el momento. Es necesario que lo sepa y que no guarde falsas ilusiones. El teniente Mills y 3 de sus hombres se han ofrecido voluntariamente para ir a buscarla. Solo tratarán con unos pocos minutos para dar con ella mientras mi equipo destruye la estación. La finca es enorme y seguramente habrá decenas de hombres armados custodiándola, así que debe comprender que será muy difícil encontrarla en tan poco tiempo». «Yo iré con ustedes», dijo el doctor Jensen. «Recorreré cada rincón de ese maldito lugar hasta dar con ella». «Imposible», respondió el coronel tajantemente. «Usted no cuenta con el entrenamiento necesario para este tipo de misiones». «Si la finca es tan grande como dicen, entonces no podrán encontrarla», argumentó Jensen. «María no espera ser rescatada y ustedes no tienen forma de identificarla. Sabemos que será difícil dar con ella», respondió Mills, «pero es todo lo que podemos planear por ahora. Evaluaremos mejor la situación cuando tengamos las imágenes del satélite». «El teniente Mills tiene razón», ordenó McCloskey. «La estrategia de rescate se evaluará en cuanto lleguemos a la finca. Usted se quedará aquí. Nosotros intentaremos traer de vuelta a su esposa». Robert Jensen se quejó inútilmente.
Luego el coronel le preguntó si tenía alguna fotografía de ella. Él le respondió que no, pues durante el cierre del campamento arqueológico había enviado la mayor parte de sus efectos personales de regreso a Los Ángeles. McCloskey les pidió que salieran del remolque y se dirigió al centro de comando seguido por Mills. Un escuadrón de fuerzas de élite ya lo esperaba ahí. El coronel McCloskey tomó la palabra. El helicóptero nos bajará a 5 kilómetros del perímetro de seguridad. El ejército mexicano nos proveerá de 4 vehículos para introducirnos en la finca. Nuestra misión es la de neutralizar las fuerzas enemigas y destruir la estación de radar. Luego el coronel explicó cómo se llevaría a cabo la misión. La vigilancia infrarroja del Pentágono les indicará la posición de los guardias. 2 francotiradores acabarían silenciosamente con ellos para abrir paso a los vehículos y entonces el equipo del coronel se acercaría a la estación de radar para volarla en pedazos. Los helicópteros se encontraban armados y reabastecidos de combustibles. Mills y los soldados se dirigieron al almacén para proveerse de chalecos antibalas, rifles automáticos y radiotransmisores. La hora de partida llegó y todos comenzaron a subir a los helicópteros. Mills se situó en la puerta de uno de ellos esperando a que todos abordaran. El doctor Jensen se acercó corriendo hacia él y le entregó algo en la mano. Mills observó una fotografía donde parecía el doctor y su esposa. Este le pidió que por favor la encontrara. Los helicópteros generaron una enorme nube de polvo al emprender el vuelo. Luego rodearon el campamento enemigo para evitar un ataque y se enfilaron rumbo a su destino. Sarah, Elena y Daniel observaron la partida de los helicópteros junto con el doctor Jensen. Temblaba de ansiedad y nerviosismo mientras las enormes máquinas se perdían en el horizonte. Sabía que esos hombres representaban su única esperanza de volver a ver a María con vida. Elena percibió su ansiedad y le ofreció que fueran a tomar algo que lo relajara. Sarah y Daniel se dirigieron al centro de comando para seguir paso a paso la operación. El equipo del coronel McCloskey tardaría 3 horas en llegar al sitio y gracias a la cobertura satelital del Pentágono podían observar de cerca el transcurso de la misión. Todos tenían la esperanza de que McCloskey tuviera éxito y en unas horas se decidiera el futuro de todos ellos. El profesor Mayer apareció de repente y Sarah le explicó la situación. El Pentágono les advertiría en caso de que tuvieran que evacuar el campamento si las cosas salían mal. Para eso habían dejado 3 vehículos afuera del centro de comando, listos para huir. Mills y los soldados trataban de controlar sus nerviosismos mientras los helicópteros avanzaban a vuelo rasante, casi tocando las copas de los árboles. Hacía más de 2 horas que habían partido y sabían perfectamente lo que les esperaba allá afuera. El teniente Mills tomó su radio y llamó al coronel. Faltaba poco tiempo para llegar al punto de reunión con el ejército mexicano y la tensión en la cabina del helicóptero se hacía más evidente conforme se acercaban a su objetivo. Los minutos transcurrían y Mills no dejaba de ver su reloj. 5 minutos para el objetivo. Mills les dijo indicaciones a todos de revisar los cargadores de sus rifles. Estaban a punto de llegar. Los helicópteros redujeron su velocidad y comenzaron a descender lentamente hasta tocar suelo. El teniente Mills abrió la puerta y los soldados fueron saliendo uno por uno. El sol estaba a punto de ocultarse en el horizonte cuando el coronel McCloskey
se encontraba ya en tierra acompañado por 2 oficiales del ejército mexicano. Mills dio órdenes a todo el equipo para que bajaran de la nave. 3 hombres del coronel McCloskey bajaban del equipo electrónico que serviría para ejecutar la misión. Uno de ellos se aproximó y tomó una de las computadoras portátiles. Insertó un dispositivo de conexión satelital y encendió el equipo. Esperó un minuto y luego el coronel le entregó un papel con los códigos de acceso a la red satelital del Pentágono. Pasó un par de minutos hasta que la conexión estaba lista. Varias imágenes satelitales de la finca aparecieron en la pantalla. «Estamos en línea con el Pentágono», dijo el operador. Otro soldado puso una caja metálica sobre el cofre de uno de los vehículos. Sacó 4 dispositivos de rastreo satelital. Los colocó en el interior de cada uno de los vehículos blindados y los activó rápidamente. «La conexión está lista», le dijo McCloskey. «El Pentágono puede vernos ahora». McCloskey llamó a Mills y ambos analizaron las imágenes en pantalla. El sol se ocultaba por completo y la oscuridad comenzó a invadir los alrededores de la finca. Las imágenes infrarrojas mostraban decenas de figuras humanas repartidas a todo lo ancho del territorio, así como varios vehículos que custodiaban el perímetro de la propiedad. El Pentágono está enfocado las cámaras directamente sobre la estación de radar, dijo el operador. El coronel McCloskey observó cuidadosamente las imágenes. La estación se encuentra vigilada por varios vehículos. Nos acercaremos al perímetro y los atacaremos por lado este. Luego le pidió al operador que enfocara la imagen satelital directo sobre la finca. El soldado movió el zoom de la cámara y la imagen fue tornándose borrosa. «Esa es la mejor resolución que puedo obtener. Se distinguen varias siluetas humanas dentro de la enorme mansión y afuera 2 vehículos con varias personas montaban guardia sobre el perímetro». Las difusas imágenes no permitían ver con definición el movimiento de las personas, sino que solamente alertaban su presencia. «¡Maldición!», exclamó Mills. «Hay demasiada gente alrededor de la casa». «No será fácil dar con ella», comentó McCloskey. «Contamos con escasos minutos para realizar esa operación. Es su decisión, teniente». Mills evaluó la situación por unos instantes. Primero sería necesario neutralizar a los guardias exteriores. Estos podrían lograrlo sigilosamente con los francotiradores, pero dentro de la casa comenzaba el problema. No podía saber cuántos guardias custodiaban el interior. Debían eliminarlos en completo silencio, y eso le quitaba el tiempo que necesitaba para identificar a María. Era absolutamente necesario encontrarla pronto para salir con vida de la finca mientras el coronel volaba a la estación. «Llevaré a mis hombres hasta las fuerzas del perímetro para neutralizar la vigilancia», respondió Mills. «Luego entraremos a la casa y la recorreremos rápidamente a ver si logramos dar con ella». Capítulo 36. La presión sobre el general Thompson se iba intensificando conforme el día avanzaba. Sentado en su escritorio, aguardaba que William Sherman atendiera la videoconferencia programada. Los minutos transcurrían y, para aliviar la ansiedad, se sirvió un vaso de Bourbon con hielo. Después se sirvió un vaso con agua helada y comenzó a tomársela despacio. El sonido de su teléfono privado lo hizo reaccionar. «El señor Sherman se encuentra listo para la videoconferencia», le informó su secretaria. Thompson encendió el enorme televisor de plasma de su oficina y el rostro de William Sherman apareció. «Saludo». «Escuétame al general», y fue directo al grano.
La situación en todo el maldito planeta es más grave de lo que pensamos. La economía del país está desquebrajando a un ritmo que jamás había pensado. Las guerras corporativas han comenzado ya. La población no cumple con sus obligaciones crediticias y la economía está a punto de paralizarse. Escucha bien esto. Es de suma importancia para nuestros planes. Acabo de corroborar con una de mis más confiables fuentes de información que el sistema bancario internacional se encuentra en completa bancarrota.